Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por estar puntuales. Tengo a alguien que se acá. Ahí está Molle también. Ya tenemos dos de Bahía. Hoy Bahía es mayoría, ¿eh? Bueno, entonces, Baruch Hashem. Hoy es un día especial. Estamos terminando el 20 de Menaje Mav. Estamos terminando un día especial que recuerda el aniversario de un gran líder judío, que es el padre del rey, el padre del Rebe. Sí, un yudí que sacrificó su vida por el pueblo judío, falleció en duras condiciones en el exilio, en una aldea perdida en Kazajstán, como un pueblito de Catamarca, inhóspito, así terminó sus días, solo, en exilio. Es un día que recordamos también a dos grandes amigos, es el tercer aniversario de un gran amigo, Zion Goldstein, Jaim Abraham, Zion Ben Baruch, lo recordamos hoy, también recordamos una querida doctora, sí, Jaya Pesi de Bat Israel, que también es el aniversario hoy, 20 Menaje Mav. Así que bueno, quería mencionarlos antes de empezar. Un recuerdo a estos seres queridos en este día. Hola Rubén, de Mar del Plata. Provincia de Buenos Aires está ganando hoy. Hay más gente, hay gente de Azul, de Bahía Blanca, de Mar del Plata. Así que bueno, bienvenidos a los de Facebook también. Bueno, hoy es un día especial, como siempre, así empieza el discurso de Rabino. Hoy es un día especial, es una clase especial, porque tenemos mucho contenido. La verdad que me gusta hablar mucho de este tema, del eje del mal. No soy Bush, ¿sí? Como dije la semana pasada, esa expresión, el eje del mal, era una expresión de Bush, pero es una expresión en la Torá que se llama Tzir Arreya, ¿sí? Tzir es el eje, Reya viene de Rayá, de malvado, el eje de la maldad, que lo componen fundamentalmente tres países, que son Irán, Siria y el Líbano. Semana pasada hablamos del Líbano y lo primero que me di cuenta es que nunca aprobaba matemática, porque dije que habían pasado 32 años, en realidad pasaron 38, porque del 82 al 2020 hay 38 años. Es lo primero que quiero corregir, no era bueno para las matemáticas nunca. Son 38 años de que el Rebe de alguna manera anticipó lo que iba a pasar en Beirut. 38 años de la impresión de este libro tan hermoso que tenemos en manos. Bienvenidos desde Aragadol, desde Monte Grande, nos saluda Verónica. Flor de nombre tiene esta localidad cercana a Ezeiza, Aragadol, Monte Grande. Nos recuerda, nos trae reminiscencias al monte de Sinai, Verónica. Este libro realmente sigue haciendo su efecto. En las noticias vimos estos días, antes de pasar de hablar de Siria, que es lo que nos reúne hoy, todo lo que tiene que ver con Suria, como se lo llama Siria en la Torá. En Líbano están pasando muchas cosas, entre ellas se está descubriendo el gran milagro que tuvo Israel. Estos días se descubrieron los túneles que iban desde el puerto hasta las oficinas de esta organización terrorista de Hezbollah, borrado sea su nombre. También el pueblo por primera vez salió a la calle, este mismo pueblo que los había votado, este mismo pueblo libanés que conoce mucho de guerra y de destrucción y que apoyó y le dio la bienvenida a estos terroristas financiados por Irán. Este pueblo libanés se empezó a levantar, como lo vemos en las marchas, a pesar de que los medios de comunicación distorsionan y ocultan todo y tratan de culpar a Israel siempre. Las redes sociales están mostrando cómo el pueblo libanés se levantó contra esta organización terrorista estos días, como hoy oficialmente renunció todo el gobierno libanés, que es un títere también de Hezbollah y de Irán, es decir, que siguen pasando cosas, y como el Rebe afirma, y lo vemos a lo largo de su obra, el Rebe habla muchísimo de la seguridad de Israel, es un tema fundamental en las enseñanzas del Rebe. Por eso es que hablo tanto de este tema también, porque tiene que ver con un gran principio que es la integridad de la tierra de Israel, la integridad del pueblo de Israel y la integridad de la Torá. El Rebe, como ningún líder judío contemporáneo, es decir, es alguien que se dedicó todo el tiempo a velar por la seguridad de la población de la tierra de Israel, por cada judío, por una tierra de Israel íntegra y segura. Y por eso hoy les voy a hablar mucho de Damasco, que es central, ¿no?, en la mención del Rebe, cómo habla de esta ciudad bíblica también. Por lo tanto, es que tenemos que ver que es un fenómeno, y esto está relacionado mucho con la Parshá, y es el broche de oro que les quiero contar al final. Estamos en la Parshá Re'é, en la Parshá que la Torá te dice, mira, observa,
B, hay que ver cosas que no nos estamos animando a abrir los ojos. Entonces vamos a ver cómo esta cuestión de ver está directamente relacionada con este tema central que nos ocupa estas clases de la hora Mashiach, que es la caída del eje del mal. La caída del Líbano, la caída de Siria y la caída de Irán. Hoy más que nada nos vamos a referir a Siria. En alguna otra oportunidad ya Mashiach ya viene, así que no sé si me va a quedar tiempo para hablarles de Irán, pero ahora en este preciso instante vamos a empezar a hablar un poquito de Siria, un poquito de qué significa en el judaísmo Siria. Algo hablamos la semana pasada, cómo este eje del mal es prácticamente un sub y baja. ¿Vieron un sub y baja? Cuando una persona está arriba significa porque la otra está abajo y viceversa. Justamente la caída de todo este eje del mal, del Líbano, que está representado también por la ciudad de Tzur, que está tan asociado a Tzir, que tiene que ver con este eje de maldad que tiene el mundo en esa zona. La caída de Damasco y la caída de Teherán, la caída de Irán, están relacionados directamente con la elevación de Jerusalén, la elevación de Jerusalén y la elevación de Israel. Así lo destacan los sabios y los revelan a lo largo de toda la Torá, justamente cómo nuestra caída fue la aparición y el levantamiento de ellos, y cómo la caída de ellos actual es nuestra inminente levantada definitiva y eterna con la llegada del Mashiach. Para esto nos vamos a remitir primero a una situación especial, ¿no? Como Damasco ya está mencionada en los tiempos de Abraham, ¿sí? Damesek se dice en hebreo, la palabra Damasco, acá suena como fruta, pero en realidad no tiene tanto ese origen. Y como ya en la Torá ya está mencionado este lugar. La vez pasada, el jueves, les conté en esta situación cómo Damesek, ¿sí? Tiene las mismas letras que Mikdash, directamente. Y acá les voy a contar algo que sucedió en Hol HaMoed Sukkot de 1973. A ver que me ayuda con la matemática por las dudas. Son 47 años atrás. En 1973 fue la guerra de Yom Kippur, una guerra polémica porque Israel se dejó invadir. Israel estaba avisado, pero no quiso figurar como potencia agresora. Una guerra sanguinaria con milagros impresionantes. Estaba la famosa línea Bar-Lev que explica el Rebbe, que era casi, el Rebbe mismo la llama, que era la línea Maginot israelí, esa línea ficticia prácticamente de los franceses que tenían para frenar el avance alemán en la Segunda Guerra. Una línea de defensa que fue superada, lamentablemente, como las tropas enemigas se detuvieron por milagro a 9 kilómetros de Tel Aviv. Es decir, milagros increíbles como el norte había sido invadido y también se produjeron grandes milagros. Hol HaMoed Sukkot, o sea que estamos hablando poquitos días del inicio de la guerra de Yom Kippur, poquitos días del inicio de la guerra de Yom Kippur. Bienvenidos a los que no saludé todavía, sí, Meir Binyomin, sí, desde Chile también saludo acá a los de Villa Crespo, ¿sí? A los que andan por Boulogne-sur-Mer también saludo, a Eva, a Raquel. Entonces les contaba que cuando estalla la guerra de Yom Kippur, que tiene que ver mucho la intervención del Rebbe ahí también como prevención, reuniendo niños en el Kotel Amaraví, en el muro occidental, reuniendo chicos a decir los versículos de la Torá para reforzar justamente la situación de Israel a pesar de los políticos. En plena guerra de Yom Kippur, en plena festividad de Sukkot, el Rebbe hace un Farbrengen sorpresa. Un Farbrengen es una reunión hasídica, con lejaim, con enseñanzas, con melodías, y el Rebbe suelta una bomba. Dice, empieza a hablar a los hasidim ahí en Nueva York, Brooklyn, en el barrio de Crown Heights, el barrio donde Hashem ordenó la bendición, así está escrito, que sea bendición para todos. Y en plena guerra de Yom Kippur, el Rebbe lanza una bomba. En el medio del Farbrengen, en el medio de toda esa elevación espiritual, el Rebbe dice, debemos conquistar Damasco, aunque sea por media hora. Las tropas ya estaban a los pocos días de Yom Kippur, había habido una recuperación asombrosa del ejército israelí, del Tzahal, del ejército de defensa de Israel. Y el Rebbe lanza su misil y dice, señores,
más allá de que están diciendo que el camino es pedregoso, que es difícil, que no se puede llegar, hay que conquistar Damasco aunque sea por media hora. Lo pueden ver en los libros, cualquiera que tiene acceso a toda la colección de Torat Menachem, Itbaduyot. El Rebbe dice, muchachos, conquisten Damasco aunque sean 30 minutos. Si ustedes conquistan Damasco 30 minutos, se lo digo más o menos de memoria textual, si ustedes conquistan Damasco aunque sea 30 minutos, nunca más van a tener un problema desde el norte. Va a ser justamente un acto disuativo. ¿Se acuerdan la semana pasada? El Rebbe hablando de disuasión, justamente que la disuasión nuestra, la demostración de poder que tenemos que hacer militar, del poder de Dios que tenemos, es la que nunca más nos va a traer problemas ni amenazas y nunca más van a suceder desgracias en ninguna nación, justamente mostrando nuestro poder disuativo. El Rebbe dice, si entramos media hora en Damasco, nunca más Israel va a tener un problema desde Siria. Hubo, como siempre, evaluaciones políticas, presiones internacionales, lobistas por acá, lobistas por allá, y por supuesto que las tropas, a pesar de que estaban muy cerca, no entraron a Damasco. No entraron a Damasco, la situación no se dio, pero pasaron muchos años, el ejército sirio se siguió armando. ¿Y quién recuerda en los años 80 que siempre contamos, los que tuvimos posibilidad de compartir con israelíes o saber un poquito del tema o tener amigos en el Tzahal, como en los años 80 Siria era una amenaza latente, era el ejército más grande de Medio Oriente, 500.000 soldados, miles de tanques, cientos de aviones, financiado por la Unión Soviética, una amenaza tremenda Siria. Pero, como todos saben, se inició un fenómeno, una de las grandes señales de Mashiach, esto que el mundo llamó primavera árabe, pero es un invierno terrible, un invierno destructivo que empezó en Túnez en el 2006 y continúa hasta nuestros días. Allá por el 2006, 2007 empezó un fenómeno permanente de autodestrucción, autoeliminación de los enemigos de Israel. Y es increíble cómo Siria, manejada por un dictador, que el jueves pasado les conté, que hay un sector en la Torá, un pasaje bíblico muy interesante, ¿sí? Otzar Midrashim se llama, es una recopilación de la Torá oral, que llama justamente y habla del Nerón Mizrahi, el Nerón oriental de Damasco. Habla que justamente que la caída de su gobierno, la pérdida de su poder, y es una expresión rara porque Nerón, como todos saben, Nerón es un personaje que es para una clase entera, como Nerón fue un general que fue enviado a destruir Jerusalén, a destruir el Beit HaMikdash, y vio la santidad del pueblo judío, vio los milagros de Hashem y pegó la vuelta. Y Nerón no era ningún loco, Nerón quemó Roma porque se convirtió al judaísmo y quiso terminar con toda esa corrupción de Roma y con toda la idolatría y con toda la inmundicia romana. Un nieto de Nerón es Rabbi Meir, uno de los famosos talmudistas. Por eso es extraño en la Torá, justamente la expresión, ¿por qué se lo llama al tirano de Damasco, al gobernador de Damasco, se lo llama el Nerón Amizrahi? Dice justamente que una de las señales más fuertes sobre la proximidad de Mashiach es la caída de Damesek, con la caída de su gobierno, el Nerón. Sí, justamente que la explicación de por qué ahí la Torá utiliza la palabra Nerón con la caída de Damasco está directamente relacionada con esta guerra civil, con esto que nosotros vivimos en Egipto. Siempre equiparamos y hablamos del versículo, como los días de tu salida de Egipto les mostraré maravillas. La Torá hace una analogía, una comparación directa entre nuestra redención actual y las cosas que nos pasan con lo que sucedió en la salida de Egipto. Por lo tanto, así como en la salida de Egipto hubo una guerra civil de egipcios contra egipcios, nosotros estamos viendo, eso se llama en lo que es en festividad de Shabbat Agadol, el gran Shabbat, el gran milagro de cómo entre ellos se empezaron a eliminar. Y nosotros estamos viviendo hace unos años ya este Shabbat Agadol, que no duró un día como en aquel entonces, sino está durando varios años. Y Siria es un campo de batalla.
Yo les voy a nombrar ahora, sin repetir y sin soplar, prácticamente 10 nombres de organizaciones terroristas y países que se están bombardeando en Siria hace varios años. Uno que a mí me da mucha risa se llama Jabhat al-Nusra, que traducido del árabe significa Frente para la Victoria. No sé si les suena, una organización terrorista con ese nombre. Bueno, entonces en Siria, cuando comienza la guerra civil, justamente el Frente de Liberación Nacional, ciudadanos que no aceptan más la tiranía de Hafez al-Assad. Al-Assad increíble. Una de las cosas que les quiero contar es que Nerón Mizrahi, el valor numérico de Nerón Mizrahi, ¿sí? El Nerón oriental, ¿sí? Porque está al este de la tierra de Israel, el Nerón, el tirano de Damasco, Nerón Mizrahi suma 571. Si nosotros hacemos la cuenta del valor numérico y escribimos en hebreo Bashar Assad, que es el nombre de este tirano, también suma 571. Increíble. Es increíble cuando vos estudiás Mashiach en la Torá, las referencias y las pruebas empíricas que hay, los valores numéricos, los nombres, las situaciones, lo que está pasando. Vos estudiás Torá, temas de Mashiach, y ves lo que está pasando ahora, realmente te hierve la cabeza, como a Palmiro. ¿Y por qué nombro a Palmiro? Porque una de las grandes cosas que voy a contar ahora de Siria es la caída de Palmira, ¿sí? Pero ese es otro tema, que ya le voy a traer el tema de Palmira, que es conocido como Tadmor en la Torá, una ciudad que tiene su historia de muchos siglos contra Israel, una de las ciudades más antisemitas de la historia. Pero antes de mudarme a Palmira, seguimos en Damasco, ¿sí? En Damasco, donde se encuentra el gran tirano, el gran Nerón oriental. Bueno, este fenómeno del Shabbat Agadol que nosotros estamos viviendo ahora, este Shabbat que tiene que ver justamente con este periodo de autodestrucción de nuestros enemigos, que por supuesto se hubiera evitado si hubieran entrado esa media horita a Damasco nada más en el año 73. Pero si nos ponemos a ver, hace unos años no solo empezó esta guerra civil para tratar de tirar abajo este dictador con muchos dictadores, los pocos dictadores que quedan en el mundo, como Maduro, como el dictador que está en Cuba, como el que está en Venezuela, que nombré, como el que está en Nicaragua, muy poquitos países. Y estos dictadores se mantienen porque justamente está Rusia detrás, o China detrás, o hay intereses económicos de estas potencias en decadencia. Entonces es por eso que no cayeron todavía, pero estos países incluso perdieron su independencia. Es decir, Rusia se apoderó de las ciudades portuarias más importantes sirias. Las tropas rusas andan con total libertad por Siria, como si Siria ya directamente fuera una provincia rusa. Entonces, en Siria también encontramos que Siria perdió su independencia a manos de Irán, también instalándose todo el generalato iraní, manejando a Siria, dejando a la figura de Assad como un títere en manos de Rusia, en manos de Siria. Vemos también como hace años también Israel, unos poquitos años, voló un reactor nuclear que estaba, que fue uno de los grandes milagros hace poquitos de años, un reactor nuclear que estaba construido y desarrollado con tecnología de Corea del Norte. En Siria también, dentro de toda esa ensalada de enfrentamientos y guerras de facciones contra facciones, encontramos también a los kurdos, que es un pueblo que parte de ese pueblo está por Turquía, parte de ese pueblo está en Siria, parte de ese pueblo está en Irak, parte de ese pueblo está en otros países del Cáucaso. Es un pueblo que busca su independencia, que también es apoyado de alguna manera directa por Estados Unidos e indirectamente por Israel, pero los kurdos también están ahí en esa serie de enfrentamientos. Siria se transformó como si fuera el juego de TEG, táctica y estrategia de la guerra. Bueno, imagínense que todo ese juego solo es en territorio sirio. Siria, antes les contaba, era el ejército más poderoso de Medio Oriente, está absolutamente desarmado. La amenaza de ese país hacia Israel ha desaparecido. En Siria tenemos milicias chiitas, ¿sí?, que son facciones musulmanas que no se guían tanto por los versículos, sino tienen una interpretación sobre ellos. Hay facciones sunitas, se guían por la Suna, que es el versículo. De esas facciones de la Suna está el ISIS, que hoy no se lo nombra tanto
porque fue acabado en gran medida, pero todavía quedan facciones del ISIS. Tenemos dando vuelta también a otras facciones rebeldes, a iraníes, a Hezbollah, a Jabhat al-Nusra. Miren, hay por lo menos 9 o 10 ejércitos y guerrillas sumados a los países que intervienen, que están destruyendo Siria. ¿Y por qué les cuento todo esto? Por lo que nosotros estudiamos, ¿no? Para darnos un poco idea de las distancias, ¿no? Hoy me ponía a mirar, a mí me gusta mucho jugar con los mapas, desde el monte de Hermón, que es este monte con nieve israelí, hasta Damasco hay 47 kilómetros. Para que se den una idea, qué cerquita es. Es como si agarrarías el auto acá en Capital y te vas a una localidad, cruzás un poquito el conurbano, 47 kilómetros, prácticamente saliste a la ruta 2, pasaste para llegar al kilómetro 47, ni siquiera llegaste todavía al cruce Echeverry, para que se den una idea. No llegaste a Bransen en el kilómetro 47, estás en, me parece, por una zona que se llama El Peligro, justo. Pero miren qué cortas distancias que hay desde Israel a Damasco, desde cualquier lugar a cualquier otro lugar. Como todos saben que el rey David conquistó Suria, y como todos saben que Siria aparece en la Torá también en la época de Hanukkah, los seleucidas eran sirios, pero a lo que vamos es que la Torá nos trae en varios lugares, en varias fuentes, un mensaje bien claro, que la caída de Damesek, la caída de Damasco está directamente relacionada con el levantamiento del Mikdash. Por eso vuelvo a decir, dicen diversas fuentes de la Torá, que Damesek y Mikdash, sí, Damesek es Damasco y Mikdash es Gran Templo de Jerusalén, tienen las mismas letras. Es decir que no es que esto es algo aleatorio y de costado y que sucede fuera de Israel, no, esto es parte del eje del mal, esto es parte de las naciones cuya vida fue siempre el odio, la amenaza, la guerra, el engaño, el saqueo, sí, las drogas, como es Siria, centro también del narcotráfico mundial. Es decir, lugares cuya dedicación siempre fue hacer el daño, destruir a sus poblaciones. Pero como también vamos a hablar hoy en las próximas oportunidades con ayuda de Dios, estamos viendo un fenómeno muy interesante de levantamiento popular, levantamiento civil. Se quieren sacar a las teocracias y a los terroristas de encima. Fíjense las imágenes hoy, imágenes de los terroristas de Hezbollah ahí en el Líbano. Prepararon todo tipo de cosas irreproducibles que no quiero mencionar en la ciudad del Líbano, en estos levantamientos civiles estos días. Están decididos a eliminar al terrorismo del Líbano, eliminar a Hezbollah, que es una especie de grupo y facción que se instaló y está financiado por Irán, etcétera. Pero bueno, lo que a nosotros nos queda claro realmente es que la caída de Damasco es la aparición del Mikdash, la caída de Siria es la pronta, inminente aparición del Beit HaMikdash. Nosotros, esto no es optimismo, ni acá estamos fanatismo, ni estoy difundiendo ideas para levantar el ánimo. Lo que tenemos que saber todos es que este es un fenómeno real. Y repito, estamos en la semana de Re'eh, en la semana de hacer un ejercicio visual. Y les voy a leer un pasaje de Rebe al final, les pido que se queden los últimos minutos, unos rengloncitos del Rebe sobre el ejercicio visual que tenemos que hacer, increíble. Y me hacen acordar otra cosa también, para que ver a todos, les digo, por lo que estamos viviendo hoy en día, esta cuestión, esta guerra mediática y estos gobiernos chatos y democráticos hipócritas que buscan meternos miedo. Sepan todos que el que te quiere meter miedo te está realmente manipulando, sea religioso, sea gobierno, sea rabino, sea político. Cualquiera que te quiera imponer el miedo te está mintiendo y quiere destruirte. ¿Y por qué se los digo? Los llevo ahora, vengan conmigo para atrás a 1991. ¿Sí? 1990, que hoy se cumplen 30 años, ¿sí? Prácticamente estamos en la época, era Parshat Re'eh, cuando Saddam Hussein y Max Shemovi Zichro invadió Kuwait, son 30 años. En enero de 1991, ¿sí? Se acerca el estallido de la guerra, esa coalición de naciones viene a atacar a Irak. Los judíos tienen miedo en Israel. ¡Ay! Los Scud, esos misiles tendrán armas químicas, tendrán ojivas químicas. Hay mucho miedo en Israel, están fomentando el miedo, la gente no sabe si mandar a sus hijos a estudiar a Israel, a los chicos que están en Israel no sabe si sacarlos. Entonces, la gente va al Rebbe de Lubavitch en enero de 1991, cuando los cohetes Scud
empiezan a caer y le preguntan al Rebe, tenemos que ponernos las máscaras. Vieron que habían religiosos que habían entrado en pánico y se afectaban la barba porque la máscara no le entraba bien, ¿sí? Entonces, Rebe, sacamos a nuestros hijos de Israel, Rebe, mandamos a nuestros hijos a estudiar. ¿Saben qué contestó el Rebe? Muchachos, un chico de 5 años cuando lee la Biblia, un chico de 5 años cuando lee el Humash y lee el versículo, los ojos de Dios tu Dios se encuentran en ella, en la tierra de Israel, del principio del año al final del año. El Rebe dice, muchachos, esto lo ve un pibe de 5 años, no tengan miedo. Y estas palabras, cuando yo las estudio hoy, se las quiero retransmitir a ustedes, porque el mensaje es actual. No tengan miedo. No tengan miedo de nada de hoy, de ningún virus, de ninguna pandemia, de ninguna cosa que le pueda pasar al pueblo judío. Nunca estuvimos tan cuidados por Hashem en la historia. Realmente tenemos que estar con toda la fe y desarrollar nuestra fe y saber que el pueblo judío está fuerte y saludable y que Hashem está cuidando al pueblo judío como nunca lo cuidó en la historia. La semana pasada vimos unos grandes milagros. Hagamos el ejercicio visual de ver cómo al enemigo le explotó todo el armamento que estaba preparado contra nosotros. Cómo le explotaron toneladas de nitrato de amonio que estaban dirigidas a ser utilizadas contra nosotros. Cómo ese nitrato de amonio se encontró también, y no lo van a ver en las noticias, en Londres y en Berlín, donde hay cuadrillas dormidas de Hezbollah. Y cómo se descubrió y cómo se están descubriendo cosas y cómo se tratan los medios que están financiados por el dinero del terrorismo, y todos los medios, prácticamente no hay periodismo limpio hoy en día, cómo los medios están financiados y buscan ensuciar a Israel y tapar cosas gigantescas, ¿sí? Por eso no le den bolilla a la televisión, ni a los canales de noticias, ni a los diarios. Venden falsedades, venden miedos. Las noticias que tenemos que leer nosotros son las de la Torá, lo que nos enseñan realmente la Torá, lo que nos enseña el Rebe, el líder de la generación. No hay de qué asustarse, no tengan miedo, es la respuesta del Rebe. Y esto dice el Rebe, un pibe de 5 años lo puede entender. No tengamos miedo. Bueno, salgamos de Damasco ahora y nos tomamos un bondi, lo llevo a Tadmur, a Palmira, ¿qué les parece? Bueno, toman el colectivo conmigo, se toman el 109, colectivo judío si lo hay, que atraviesa Villa Crespo, la Paternal, Villa del Parque. Yo creo que cuando venga Mashiach me voy a tomar un 109 para Israel. No me gustan mucho los aviones a mí. Entonces, nos tomamos un 109 imaginario y nos vamos a Palmira, a esta ciudad bíblica conocida como Tadmur. Y si nos fijamos en las noticias de los últimos años, toda esta guerra civil que se desarrolla en Siria, ¿saben qué pasó con Palmira? En Palmira, me gusta más decirle como la llaman en castellano, Palmira, me hace acordar a Palmiro, un gordo amigo. Entonces, esta ciudad de Tadmur, que es Palmira, es una ciudad que tenía y se le destruyeron ruinas y conservaba todavía edificios históricos de los siglos, porque era un lugar central en la historia, un lugar con desarrollo, con realmente recuerdos históricos. Bueno, todas estas facciones terroristas que nombré, que son más o menos 10 equipos que se vienen matando en Siria e Irán hace años, destruyeron Palmira. ¿Y por qué les cuento tanto de Palmira? Porque hay un pasaje talmúdico, y en el Midrash también está, se los digo de memoria porque me encanta, Amar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, Ashrei Mishe Raabe Jurban Shel Tadmor, dichosas sean las personas que ven la destrucción de Tadmor, de Palmira. Dichosos. O sea, somos nosotros somos los que ustedes pueden ver un video, busquen YouTube, Palmira. Dichosas la generación, las personas que tienen la oportunidad de ver la destrucción de Palmira. La verdad, otra vez, vamos a explicar. No hay ninguna dicha de ver en destrucción de algo, no es algo feliz. ¿Por qué Rabbi Yohanan se empecina igual en decirnos dichosa es la generación que ve la destrucción de Palmira? ¿Saben por qué? Palmira, les dije antes, Siria, Tadmur, es una de las ciudades más antisemitas de los siglos, más antijudías que se pueden imaginar. ¿Por qué? Ya en la época del primer templo, cuando vinieron los asirios, en Tadmur, en Palmira, hicieron una colecta y juntaron un montón de dinero y armas
para colaborar con el ejército asirio de Nabucodonosor y destruir el gran templo de Jerusalén. Miren quiénes son estos muchachos, ¿sí? Eran los financistas y tuvieron una participación activa en la destrucción de Jerusalén y del primer templo. Encontramos exactamente lo mismo. Cuando los romanos, las brigadas romanas se acercaban a Israel, salieron los muchachos de Palmira de Tadmor y juntaron un montón de armas y de dinero para colaborar con las divisiones romanas. O sea que vemos en la historia que esta ciudad de Palmira, un lugar arqueológico hoy en día destruido, ya no quedó nada, un lugar en la historia que ocupó un lugar importante contra Israel, también cayó, también se destruyó, y por eso entendemos las palabras de Rabbi Yohanan: dichosos sean las personas que vean la caída de Tadmor, porque la caída de Tadmor, la caída de Palmira, muestra también el emergimiento, cómo emerge el gran templo de Jerusalén, que como dice el Rebbe, ya está listo y terminado, falta cortar la cinta de la inauguración, y que venga la parte que tiene que venir de los cielos, y que emerja la parte que está en la tierra intacta, como estudiamos, que el templo está intacto, así como los corazones judíos están intactos, el gran templo de Jerusalén también está intacto. Entonces, vemos que no es aleatorio esta desintegración de Siria, justamente todo lo que está sucediendo en Siria los últimos años y lo que está pasando hoy. Los medios no cuentan lo que está pasando, pero sí en Israel se filtra esto, y también hay una gran parte de la ciudadanía siria que saben que no tienen por qué odiar a Israel, no tienen por qué enfrentar a Israel, ni entrar en esa cadena de odio, ¿sí?, que fomentan los gobiernos y que fomentan los verdaderos enemigos de Israel. Y por eso vemos paso a paso que, yo no sé si escriben preguntas acá, por las dudas, como siempre saben, pueden hacer preguntas por el chat de Zoom o por Facebook. Y bueno, les quiero compartir ahora en estos últimos minutos lo prometido es deuda. ¿Sí? Vamos a hablar las próximas veces de Irán, de Persia, de Irak. Vamos a seguir con este tema del Tzir Reya, del eje del mal. Les voy a hablar de Túnez, les voy a hablar de Libia en las futuras entregas, de Egipto mismo, del Sinai y de todo. Y vamos a hablar de todo lo que habla el Rebbe sobre la seguridad de la tierra de Israel, que es muchísimo. Hay muchísimo material del Rebbe hablando y dando y explicándole a los grandes militares de la historia israelí los pasos a seguir para una seguridad plena y real de la tierra de Israel. El Rebbe dice en esta Parshá Re'eh, en 1991, como les cuento siempre, el año del anuncio de la redención, el año que el Rebbe da la noticia, el Rebbe que lo da como una profecía, es el único anuncio de la historia, anuncio real, un anuncio que se ve consolidado por todos los sabios contemporáneos que firmaron una declaración, una resolución sobre la redención, firmaron Psak Din, se dice en hebreo, y el Rebbe dice que nuestra tarea hoy en día, asociado a re significa observar, viene de reiyá, de visión en hebreo, ani roé, yo veo. El Rebbe dice lo siguiente, se los leo en hebreo y les voy traduciendo palabra por palabra, porque no me quiero perder ni siquiera una palabrita de lo que el Rebbe nos dice, lo que nos tenemos que llevar hoy a casa y lo que tenemos que realmente vivir con esto. Cada uno de nosotros dice, debemos, leachrizu lefarsem bechol makom, debemos anunciar y difundir en cada lugar, bidevarim ayotzin min alev, con palabras que salen del corazón. Es decir, que tenemos que laburar y sentirlo esto y decir de corazón las cosas, no de forma fría, así como un locutor que lee un mensaje publicitario, sino que hay que decirlo de corazón esto, compañeros. Shakadosh Barujú Omer al idea Badava Neviim, que el santo bendito sea, o sea Dios, el Creador, le dice a través de sus siervos los profetas, le kol echad bechad Misrael, le dice a cada uno de los integrantes del pueblo de Israel lo siguiente, que es el primer versículo de nuestra parshá que leímos ayer. Re'eh anoji noten lifnechem hayom brajá. Observa, mirá, flaco, yo les otorgo a ustedes hoy bendición, hasta que beache hayom mamash
Roim Beinei Bazar, Birkata Geulah Mitit Beashelemá. Hasta que nosotros hoy vemos realmente, si hacemos el esfuerzo visual, vemos, no veremos, vemos con nuestros ojos físicos la bendición de la redención verdadera y completa. Es decir, que el Rebbe dice que tenemos que transformarnos todos en mensajeros y decir las cosas de corazón, como la redención se ve. Cuando la gente pregunta, che, no pasa nada, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué hablas tanto de Mashiach si no pasa nada? Sí pasa, muchachos y muchachas. Están pasando cosas cada vez más grosas. Están pasando cosas cada vez más evidentes, cada vez más abiertas. La redención se está instalando. La redención está sucediendo en cada área del mundo. La verdad está emergiendo. El mal se está desintegrando. Y realmente esta es una de las cosas que repetimos clase a clase. Es un pedido del Rebbe. Hagamos el esfuerzo de abrir los ojos. A veces el exilio nos provoca esa inhibición visual. El exilio a veces nos provoca esa cuestión de que no nos deja ver. Escucho ahí a alguien, no sé qué está hablando. ¿Cómo se llama? El exilio a veces no nos deja. Si quieren hacer una pregunta me la escriben, así no acopla. El exilio nos deja a nosotros esa ceguera momentánea, pero tenemos que hacer el esfuerzo de abrir los ojos, señores. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que realmente ver cómo la redención está instalada, cómo la redención ya se instaló, como hablamos siempre. Así que bueno, Besat Hashem. Si alguien quiere escribir una pregunta, nos queda un minuto. Saludo a Leandro acá. Viene Mashiach, sí señor. Todos los días estamos recibiendo nuevas noticias. La redención también se da en nuestro interior, como hablamos muchas veces. Cada vez que asumimos una mitzvah, cada vez que estudiamos Torah, cada vez que realmente salimos del pesimismo existencial, cada vez que salimos de las noticias y realmente sabemos, hay que realmente saber enfocar la vista, saber abrir bien los oídos, no dejarse llevar por el bombardeo de las noticias. Como judíos sabemos que hay un Hashem. Y que hay un Hashem no tiene que ser una declaración formal o religiosa, una declaración de loro, ¿sí? Como un loro que repite una palabra sin entender de qué se trata. Cuando un judío se concientiza que hay un Hashem, todo lo negativo se desvanece, se desintegra, todo el pesimismo, la depresión, la cuestión negativa, el nubarrón desaparece y sale el sol y sale la verdad. Y esto no es un juego psicológico, ¿no? Sino que es algo real, es abrir los ojos, ver que hay un Hashem, ver que tenemos un alma y que esa alma está vibrante y llena de fuerzas, y nuestra redención interior, nuestra alegría, nuestro avance en la vida va simultánea a la redención exterior que se está dando en el mundo. Se está desplomando el mal y está emergiendo la paz, la alegría y la bendición en todo el planeta. Bueno, que nos veamos en la redención. Un fuerte abrazo.